I'm in VA, sipping Arizona, and I'm smoking strong, yeah, I'm smoking marijuana. Ay, if he acting tough, I fold him like a folder. Ay, need deodorant, I'm smoking on some odor. Ay, if he run up, I smoke him like a stoner. Ay, pistol got a dick, yeah, got a boner. Entrada. Oye, Baldi, ¿por qué pareces fuera de lugar todo el día? Preguntó Tornado, cruzándose de brazos. Es sábado, estamos en el supermercado y es día de gangas. ¿Y? Saitama respondió secamente, empujando el carrito como si nada, a pesar de que parecía que el carrito estaba a punto de colapsar por el peso de los artículos que el hombre calvo había insistido en comprar durante el fin de semana. Fue un día especial, porque no era un día cualquiera de gangas, era un día de ganga que solo se daba todos los años, en el aniversario de la creación del lugar. Lo que solo hizo que el asunto fuera más apremiante, considerando que la actitud que tenía el novio de la mujer baja no parecía tan emocionada como debería. Ella entrecerró los ojos mientras miraba a Saitama con una expresión amarga en su rostro. Ya sabes, observó, creo que has estado un poco fuera de lugar desde que conociste a Kim. ¿Pasó algo cuando lo conociste? ¿Intentó hacer algo? ¿Echarte de la asociación de héroes? Ella chasqueó la lengua ante eso, sabiendo que ese no era el caso. Incluso si Kim intentó intimidar a Saitama para que abandonara la asociación, en primer lugar, ni siquiera le importaba estar en la organización. No, en realidad no, se encogió de hombros, con los ojos perdidos. Fue simplemente como actuó Kim. No parecía algo que esperaría que fuera Kim. ¿Y eso fue? Tornado arqueó una ceja. ¿Cómo esperabas que fuera Kim? No lo sé. Estoico. Esperaba que tuviera un montón de trofeos, un montón de cosas en su casa, tal vez incluso algo extra. Pero su casa estaba prácticamente vacía. Creo que mi casa tenía más cosas en eso. Saitama se encogió de hombros de nuevo, sin saber realmente cómo explicarlo adecuadamente. Kim simplemente no parecía el tipo de persona que fuera así. ¿Qué tenía? Preguntó Tornado, haciendo un gesto suave con su mano mientras los dos caminaban por otro pasillo. Al menos tuvo que haber algo interesante, ¿verdad? No, Saitama enfatizó. La pelo principal que tenía era una consola de juegos, un montón de juegos y un televisor pequeño para jugarlos. ¿Y? La gente tiene otros pasatiempos además de entrenar y simplemente salir a golpear monstruos, se burló Tatsumaki. Algo divertido. Supongo que Kim no parece la persona adecuada para jugar videojuegos, al menos. Sí, es un poco extraño, honestamente. Es muy bueno en los juegos de lucha, pero, bueno, ¿conoces esas cosas del manga shoujo? Saitama comenzó, aunque siguió con una pregunta aparentemente aleatoria. Tornado asintió. Tiene un extraño tipo de interés por ese tipo de juegos, como los simuladores de citas. Uno pensaría que alguien como Kim probablemente sería atractivo para alguien, ¿verdad? Saitama explicó. Probablemente ni siquiera necesitaría interpretar algo así si realmente quisiera conseguir una novia. Tornado se encogió ante eso, su rostro se arrugó en lo que sentía que era solo disgusto, pero era solo una amalgama de emociones aleatorias que no podía reconstruir del todo. Se sentía un poco confundida y curiosa por saber por qué él había comprado un juego como ese, molesta porque había simuladores de citas en primer lugar, la música la molestaba muchísimo, y que Kim realmente pudiera conseguir una novia cuando literalmente no hizo nada en la batalla. En realidad, Kim quería que jugara algunos juegos de lucha con él más tarde. ¿Quieres venir?, sugirió Saitama, continuando empujando su carrito mientras recogía otra cosa al azar que Tornado ni siquiera sabía que existía en el mundo. Era un milagro que el carro aún no se hubiera roto, y ella misma sintió la necesidad de sostener algunos de los objetos en el aire. No veo por qué no. Genial. Lo llamaré y veré si está bien. ¿Te parece bien si te ocupas del carrito, muy rápido? Voy a ir a buscar algo. Olvidé tomar champú, explicó Saitama, causando que la mujer más baja a sentir. 2.
Rápidamente, comenzó a empujar el carrito con sus poderes, sin siquiera molestarse en dejar caer algunos de los objetos. En realidad, ni siquiera lo presionó. Simplemente sostuvo todo en alto y dejó que orbitara lentamente a su alrededor mientras buscaba lo que le interesaba. Saitama solo tardó unos 30 segundos en regresar, con su teléfono en el bolsillo y lo que parecía demasiado champú para alguien que era literalmente calvo. Además, no es que Genos necesitara usar champú, ya que su cabello fue mejorado cibernéticamente. ¿Por qué tienes champú?, preguntó Tornado, desconcertado por la gran cantidad que tenía. No es como si me estuvieras comprando eso, y Genos seguro que no lo necesita. Saitama se enfurruñó, un poco de inseguridad filtrándose en su voz. Dios, no puedo intentar encajar con personas que tienen cabello mientras estoy en privado. 2. Ella se rió un poco al darse cuenta de que él todavía usaba champú en la ducha solo para sentir, o al menos recordar el momento en que todavía tenía cabello. Para ser justos, perder el cabello a los 20 años tampoco parecía natural. Sin embargo, tener poderes más allá de la galaxia probablemente tampoco era natural en lo más mínimo. Consideró que era una compensación. Entonces, ¿su casa está reparada y todo?, Tatsumaki preguntó distraídamente mientras los dos caminaban hacia el autópago. No pudieron obligar a un cajero a tomar todas las cosas que tenían, aunque fue a petición de Saitama en lugar de Tatsumaki, quien no había sido el receptor de los interminables gritos de un cliente persistente que no entendía que sus cupones caducaban y que el gerente diría lo mismo. Esa era una de las cosas más grandes que Saitama envidiaba de su novia. Sí. ¿Quieres ir allí ahora? Al menos guardemos las compras, idiota. Bien. Oye, Rei. Lo llamo mientras llamo a la puerta una vez más. Vamos. He estado esperando jugar ese juego desde siempre. Intento tocar la puerta nuevamente, solo para escuchar una notificación en mi bolsillo. Es un mensaje de texto de Kim. Lo leí en voz alta. Estoy cagando ahora mismo. Solo ven aquí como lo hiciste antes. ¿Qué quiere decir, calvo?, me pregunta Tats, suspirando un poco. ¿En serio eres tan casual con él, o simplemente no te importa? ¿Y qué quisiste decir con aparecer como antes? La última vez que vine, salté desde el suelo hasta el piso 22. Esa fue en realidad la primera vez que nos vimos. Las demás ocasiones fue simplemente reunirnos afuera o en mi casa, le explico. Extraño. De hecho, acabo de darme cuenta de que hemos estado en una de nuestras casas solo una vez antes. Dios. ¿No fue entonces cuando Genos tuvo que lidiar con G4? Tats pone los ojos en blanco mientras simplemente flota hasta donde estaba el piso 22. Simplemente salto allí a atornillarlo. Simplemente atravieso la ventana y la pantalla, aunque eso probablemente me cueste unos miles de yenes. Bueno, de todos modos, King tiene más que suficiente, incluso con lo que gasta en videojuegos. Dios, ¿cuántos simuladores de citas tiene? Bueno, esa es la reacción que esperaba que tuviera Tats cuando vio su colección de juegos. Lo categorizó con bastante claridad, aunque la distribución, como diría Genos, estaba increíblemente sesgada. Tendría que decir que tuvo un poco más de 100 juegos, pero no lo sé realmente. No juegues demasiados y aún así, creo que aproximadamente la mitad de ellos tenían algo que ver con una mujer atractiva. ¿Es tan pervertido? Tats se pregunta en voz alta, y en algún lugar dentro de mí, me pregunto lo mismo. Realmente no tuve tiempo de mirar lo que tenía la última vez desde, ya sabes, el pájaro gigante, pero ahora que lo veo, algunos de estos tienen nombres realmente extraños. Kingdom Hearts 2, 8, Rainbow Road vs. Zombie Assassin's Creed Souls, encontrar el amor en la torre de Tokio. 6. Dios, extraño jugar. Por otra parte, no tenía amigos con quienes jugar, pero los juegos para un jugador eran divertidos de cualquier manera. Ese ni siquiera fue el más extraño que vi allí, pero tenía una de las portadas más raras que jamás había visto, eso es seguro. Escucho un leve gemido y me doy cuenta de algo. Tats no es tan tonta como para no darse cuenta de que King no tiene ningún poder, y cuando lo haga, dudo que se contenga. Cuando Kim sale del baño, escucho un gemido nuevamente mientras sale, golpeándose la espalda. Saitama. Tornado. Sus saludos fueron tranquilos y sencillos, de la misma manera que hablaría con cualquier otra persona en el mundo de los héroes.
Eso fue porque no quería delatarse, estoy bastante seguro eso, o por lo que me dijo, tiene demasiado miedo para decir algo más y enojar a los otros héroes si descubren que no es fuerte. Ese fue el tipo de problema en el que no pensé cuando King parecía estar de acuerdo con que Tats viniera conmigo a jugar videojuegos con King. Bueno, creo que simplemente lo jodí porque conociendo a Tats, siente demasiada curiosidad por saber cuán fuertes o débiles son algunas personas, así era como ella normalmente categorizaba a las personas, y exactamente como determinaba cuánto respeto tenía por la mayoría de las personas, a menos que hubiera algún tipo de cosa diferente que ella respetara, como la disciplina de Van o la inteligencia del niño emperador, aunque eso estaba frenado por su voz, que encontró irritante. Entonces, aquí está la cuestión, no esperaba que a Tats le gustaran los videojuegos. Y algunos de los videojuegos que King ofreció para jugar, probablemente, a sus ojos, eran una completa mierda de perro. Pero, curiosamente, se enganchó con uno de ellos. Era un juego de lucha en 2,5 dimensiones, Mortal Kombat 1. No sé por qué se interesó en eso, pero supongo que debe haber sido la sangre, o tal vez las muertes. Dios sabe que definitivamente no fue Honkai Kage 4. De hecho, recuerdo haber jugado algunos de los juegos antes de que cerraran las salas de juegos. Por supuesto, Shang Tsung siempre me dio una paliza, pero fue bastante agradable jugar como escorpión. 6. Por supuesto, todo este conocimiento de que a Tats realmente le gusta Mortal Kombat en realidad surgió de una sola pregunta. Tats, ¿quieres hacer una ronda a continuación o debería jugar yo primero? Ofrezco mientras King enciende la consola. MK9 fue el mejor, fácilmente. Por suerte, King lo tenía, pero solo en la PS3. Dios, ha pasado tanto tiempo desde que juego videojuegos. Creo que solo jugué al MK9 una vez, y fue en una consola alquilada durante una semana. Toma una ronda, responde mientras toma una caja de jugo del refrigerador de King. Oye, King, ¿tienes jugo de manzana? Aquí solo veo jugo de naranja. Oh, mira en el estante superior del gabinete, responde King distraídamente, y ya puedo sentir sus hombros densos desde aquí. Maldita gente alta, la oigo murmurar para sí misma. Es genial tener poderes, pero no puedo usarlos para ser más alto, ¿verdad? 2. Pongo los ojos en blanco. Vamos, Rey, te voy a aplastar. No, si esas experiencias cuando estuve en tu casa son una indicación, se ríe. Hoy, cállate, Espectro. Una vena aparece en mi frente cuando selecciona a Scarlet. Ja. Te aplastaré con Shao Kahn. Me burlo. ¿Ibas a aplastarme? Parpadeo, sin siquiera darme cuenta de que la ronda había terminado hasta que lo escucho gritar de angustia. ¿Dónde está tu barra de vida? Oye. Segunda ronda. Él hace la transición instantáneamente, para diversión de su novia detrás de él. No sé cómo ni cuándo sucedió y, francamente, los detalles no son míos para saberlos. Todo lo que pasó fue que Saitama me había dicho que los dos estaban en una relación, y Tornado no pensó que podría causar ningún daño decírmelo. No pensé que fuera una coincidencia. Cuando leí sobre ellos por primera vez en las noticias, simplemente pensé que eran dos personas que se cruzaron durante el incidente del hombre de la vacuna. Dios, ni siquiera sé cómo Tornado no obtuvo el crédito por eso. Oye, Saitama, dame una bala. Escucho que Tatsumaki insta desde atrás, empujando la parte posterior de su cabeza. Apestas demasiado. ¿No has jugado este juego antes? Oye, solo he jugado unas pocas rondas. Él responde, con una expresión molesta en él. No puedo evitar esbozar una sonrisa divertida ante esa mentira descarada. Saitama, una vez jugamos durante 2 horas. Cuando vine, pongo los ojos en blanco y escucho a Tornado reírse. Claro, solo unas pocas rondas. Mira, es mi turno. Apuesto en 2 rondas que seré mucho mejor que tú, declara con confianza. Honestamente, no creo que esté fuera del ámbito de lo posible teniendo en cuenta lo malo que es Saitama en el juego. Estoy relativamente seguro de que un niño de solo 5 años sin permanencia de objetos o sin comprensión de cómo funciona el juego probablemente lo haría mejor que Saitama las pocas veces que hemos jugado, aunque esos tiempos de juego duraron unas pocas horas. Simplemente no uses patadas bajas consecutivas y estarás bien, murmuro en voz baja, aunque Saitama me escucha. Oye, escuché eso. Sabes que tu poder en la vida real no se traduce en poder en el juego, ¿verdad?
Levanto una ceja y me doy la vuelta para mirarlo mientras se deja caer en el sofá. No creo que puedas simplemente matar a mi personaje digital a puñetazos, como hiciste con ese pájaro o lo que sea. Espera un minuto. El tono de Tornado se vuelve más oscuro, un poco más sospechoso. Acabo de joder. 7. Oye, Saitama, me dijiste que King mató al pájaro. Ella le señala con el dedo acusatoriamente y entrecierra los ojos, deja el control y un poco de molestia aparece en su rostro. Mierda. Creo que los dos realmente lo arruinamos. 12. Llega un momento en la vida de la mayoría, si no de todos, en el que se dan cuenta de que han sido atrapados. La mayor parte son menores, como hacer trampa en un examen, ocultar algo donde no deberías, ocultar algo que no quieres que se vea. Luego hay cosas que son más graves: engañar a un ser querido, cometer un delito, todo eso. Y, por supuesto, las cosas que pueden causar daño a tanta gente, escándalos que dan miedo si se descubren, pero te alegras de que así fuera. Tal vez secretos del gobierno, un espía para una organización, diablos, incluso enmarcar el suicidio de alguien en su propia celda y tratar de hacerlo pasar como una mera coincidencia de que todos los factores se alinearon. El grado siempre varía de persona a persona, al menos a sus ojos, y si le está sucediendo o no a alguien fuera de su círculo, o a alguien que conocen, a alguien que consideran un amigo cercano, a esa persona misma. Rey. Él, sin embargo, se había sentido diferente. Sintió como si esto fuera lo más grave por lo que ser atrapado, en el peor objetivo posible que le estaba sucediendo, y ser atrapado por quien él pensaba que era la peor persona posible para ser atrapado. El Tornado del Terror. Tenía muchos nombres en el mundo de los héroes, muchos nombres para el público y, diablos, algunos apodos en su círculo personal. Pero siempre hubo una cosa por la que ella era casi incomparable en términos de su presencia potencialmente indicativa: muerte, destrucción, dolor. Sabía que ella no debía reprimir a sus enemigos, que los eliminaría rápidamente, conteniéndose solo cuando el resultado de su poder tenía el potencial de dañar a otros en el área. Demonios, sabía que Saitama probablemente era más fuerte, especialmente si el propio Tornado parecía tener problemas con la invasión de monstruos, que tal vez él no la detendría, o al menos, no se esforzaría en detenerla. Al menos con los monstruos, había alguien ahí para salvarlo. El dolor físico y el miedo que le provocaron fueron temporales. Pero Saitama era un protector físico, había estado allí todo el tiempo para solucionar sus problemas, incluso si el hombre calvo no sabía los favores que le estaba haciendo a King. No importa si él era su novio o no, importaba si había un verdadero salvador, un dios ahí arriba para protegerlo de la ira física, que lo bendijo con el hombre calvo, para protegerlo de un daño fatal. 1. No estaba seguro si su amigo emocionalmente incompetente obligaría a Tornado a detenerse. Se sintió acorralado. Así es, pensó King para sí mismo, aunque sabía que sus pensamientos pertenecían al personaje que interpretaba estar realmente a las puertas de la muerte. Para ser promedio, ser débil, lo he sabido toda mi vida, pero la vulnerabilidad, solo la había experimentado con ese pulpo. Esto es nuevo. En un breve destello, King no pudo. No puedo evitar sentir su vida pasar ante sus ojos. ¿Tú mentiste? ¿Eh? King escuchó a Saitama preguntarse en voz alta, un poco confundido por las palabras de la mujer más baja. Yo, el rey. Rey, obviamente. Tornado se cruzó de brazos y señaló al hombre con cicatrices. Podía sentir su vejiga prácticamente colapsar sobre sí misma, pero no sentía la familiaridad del calor en su entrepierna cada vez que se sentía amenazado. Oh Dios mío, ¿realmente tenía que evitar que te orines en los pantalones? Tornado se encogió, con arcadas. Santo cielo, ¿cómo estás tan débil? 4. Tats, susurró Saitama, poniendo una mano en su hombro. Está bien. No, no lo es. Porque no tengo que ser un científico espacial para descubrir a quién se está personificando en realidad. Tornado estaba hirviendo en este punto. Sabía que no había vuelta atrás. Demonios, lo peor que podía pasar era que muriera. En realidad no, la muerte sería una alternativa preferible al infierno que probablemente ella había planeado para él. Lo mejor que podría pasar. Demonios, ni siquiera podía pensar en qué sería lo mejor que le podría pasar en esta situación. Se está haciendo pasar por ti, idiota. Se llevó tus muertes. Se llevó tu fama. Está usando todo este poder, este dinero, esta esperanza para sí mismo.
Y tú no estás haciendo nada al respecto. Ella prácticamente grita esta vez, no hay ningún poder telequinético que impida que Kim se orine en los pantalones. Y vaya, deseaba que su vejiga realmente funcionara como la de un ser humano normal. Calor, calidez dulce y reconfortante le ayudó a recordar que era humano. Bien. Un poco. Deseaba poder ser el héroe que todos pensaban que era. Deseaba tener el poder que Saitama hizo creer al público que tenía. De esa manera, podría simplemente escapar del dolor, sabiendo que, de hecho, era todopoderoso, que no tenía nada que ocultar. Pero ahora mismo, frente al verdadero poder, ¿qué podía hacer? Eso fue todo. No tenía nada que pudiera hacer. Puedo ir allí y decirle a la Asociación de Héroes que es un fraude. Debería salir y decirles a todos que él no es débil y que tú eres el verdadero fuerte. Tornado insiste, gesticulando salvajemente, agitando sus brazos en el aire hacia él. En ese momento, era como si ni siquiera hubiera reconocido su presencia en la habitación. Y en su defensa, Kim consideró que estaba algo justificado, considerando que Saitama, el hombre al que le había robado todo su crédito, era su novio. Era seguro decir que ese tipo de reacción probablemente habría venido de cualquiera que sintiera que alguien a quien le importaba había sido tratado mal. Pero ¿por qué harías eso? Saitama simplemente respondió, pareciendo genuinamente confundido. Él es el héroe del pueblo. El hombre más fuerte de la tierra. Ese es exactamente el punto. No lo es. Y lo sabes. Entonces, Saitama la cerró y la abrazó suavemente. En un instante, Kim sintió que estar allí era una especie de intromisión en un momento privado, y mucho menos estar allí con los pantalones sucios. Se sentía como un pervertido. Bueno, ya lo era, pero ahora más aún. En realidad, esto fue extraño. Había conocido que Tornado era increíblemente distante, que encontraba personas que no eran poderosas simplemente indignas de estar en su presencia. Había oído rumores de que ella arrojaba a la gente contra las paredes si no mantenían una cierta distancia de ella. Sin embargo, este hombre calvo, había sido tan susceptible. De alguna manera, había encontrado una manera de hacerse amigo de ella, encontrar una manera de hacerla sonreír, calmarse a infiernos, hasta el punto en que la abrazó. Dios, Baldi, no tienes que hacerlo frente a otras personas, murmuró Tornado, finalmente liberándose de sus brazos. Y a veces es vergonzoso. Oye, esta es la primera vez que lo hago. Se ríe. Además, estoy bastante seguro de que no pienso en él, ¿verdad? Oh, cállate. Sabes que tengo razón, replicó ella, burlándose secamente. Sigue siendo un fraude y sigo pensando que deberíamos exponerlo. Saitama se rió entre dientes de nuevo, un tipo diferente de mirada llenando sus ojos. No veo el punto en eso. Honestamente, él es el héroe del pueblo, así que ¿por qué no deberíamos dejarlo en paz? Tienen fe en él, creo que es fuerte y sé que cada vez que el día se oscurece, un héroe como él siempre estará ahí. Y si eso no tiene que ver conmigo, estoy bien con eso. 2. Eso no tiene sentido, murmura Kim. Un repentino estallido de coraje le permite hablar antes de que el peso aplastante de haberse orinado en los pantalones regrese a su pecho. ¿Por qué estás tan de acuerdo con esto? Puede sentir las lágrimas correr por sus mejillas mientras retrocede contra la pared. ¿Cómo estás también con esto? Estaría tan increíblemente enojado si estuviera en tu posición, Saitama. Su voz era quebrada, vulnerable, nada que ver con el héroe que la gente conocía. Bueno, ya sabes que no me importa mucho ser un héroe profesional en primer lugar. Ni siquiera tengo espacio para juzgar, ya que hago esto por diversión. Sí, ¿cómo sí? Se burló la mujer más baja. Probablemente te importa más que a la mayoría de la gente lo que significa ser un héroe. ¿Y qué? El hecho de que las personas tengan poderes especiales no nos hace especiales. ¿Sabes? Saitama chasquea la lengua. Siempre descubrí, sin embargo, que lo que le haces a otras personas es lo que te puede hacer especial. Y como haces sentir a la gente también es especial. Pero todavía no cuadra. Tornado pone los ojos en blanco, insatisfecha. Saitama se ríe suavemente. ¿Quién dijo que tiene que tener sentido? Atrae a Tornado y esta vez le da unas palmaditas en la cabeza. Además, todo esto te está dando tiempo para vencer a Kim. Tats, el controlador está ahí.
Tornado puso los ojos en blanco en respuesta, alejándose suavemente de él esta vez, pero King nota el ligero sonrojo en su rostro. Bien, pero sigo pensando que eres más un héroe. Oye, pensé que se suponía que sería más un héroe como tu novio, Tats. Rey, interrumpió Tatsumaki de repente, su tono un poco más tranquilo. Si él no quiere exponerte y no le importa, no veo ningún problema en ello. Pero si se convierte en un problema, que Dios me ayude, entonces no te ayudaré. El rey traga. Bien. Ahora ve y ponte unos pantalones, ¿quieres? Ya va a empezar a oler a orina, y no pensé que volvería a oler eso desde la última vez que fui a Six Flags o una feria así. En un instante, King se dio la vuelta, gimiendo mientras entraba suavemente a su habitación. Sabía que tendría que cambiar su vida de algún modo, para bien o para mal. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó, mientras Tats se deja caer a mi lado en el sofá. Ella decidió que simplemente esperaría hasta que él regresara para jugar, incluso si la ronda continuara sin pensar. No lo sé, honestamente, responde, y pasó un brazo alrededor de ella hasta el punto en que ella hace lo que siempre hace. Dudo que alguien realmente esperara esto de alguien como Tats, pero cada vez que me inclino hacia ella, algo sucede. Honestamente, tomó un tiempo para que sucediera. Las primeras veces que lo hice, ella simplemente se inclinó hacia atrás en mi brazo. Honestamente, era como una especie de sistema para subir de nivel. Primero, ella simplemente se reclinó. Luego, ella realmente se inclinó un poco hacia adentro. Eso fue bastante incómodo para los dos. Ahora, se inclina hacia adentro y levanta un poco las piernas, acercándolas un poco al pecho mientras coloca los brazos delante de ellas. Es casi como un capullo. 8. Es un toque agradable y es más que suficiente para decirme que ella se siente realmente cómoda cuando hago este tipo de cosas. No somos una pareja muy sensible, y eso está bien para mí. Tampoco soy una persona súper cariñosa. Pero esos raros momentos en los que somos cariñosos, es bastante bonito, debo admitirlo. Entonces, oye, tal vez Tats sepa que King es un fraude. Probablemente estará resentida con él por un tiempo. Demonios, dudo que ella realmente termine perdonándolo por eso, pero eso no me importa, porque realmente creo que King encontrará su propia respuesta a ese problema. Creo que en realidad se ha encariñado un poco con King por ser tan honesto y le ayudó a abrir los ojos un poco. Dudo que se dé cuenta ahora, pero creo que no podrá quitarse de la cabeza lo consciente que él es de su propia mortalidad. Dios, ese es un pensamiento bastante morboso. Pero, tal vez sea una buena idea de cómo decir esto sin sonar mezquino, frágil. Si eso es todo, ¿qué frágiles son las personas? Lo he visto mucho, simplemente caminar por la calle y correr y, para ser justos, viví una vida relativamente normal. Fui intimidado, me lastimé, me golpearon, me despidieron y perdí mucho, pero, no creo que eso sea lo que hace que un ser humano sea fuerte o débil. Lo que King acaba de dejar salir. Personalmente, no creo que sea débil. Hay muchísimas maneras de ser fuerte, ¿sabes? Creo que si estuviera en su nivel de fuerza física, no tendría fuerzas para seguir actuando durante tanto tiempo. 2. Y no culpo a Tats si a veces parece que tiene visión de túnel con la vida que había llevado hasta este punto. No la culpo. Sus padres, su relación con su hermana, esos experimentos, ese tiempo con Blast. Diablos, si estuviera en su posición, probablemente lo tomaría aún más difícil. Personalmente, me alegro de poder ayudarla a superarlo, porque a veces todavía se estremece ante el contacto físico. A veces se le corta la respiración cuando Fubuki, Genos o yo intentamos ser amigables con ella. Ella está bastante en guardia la mayor parte del tiempo, y eso está bien en mi libro, porque con el tiempo, incluso si sucede algo peligroso o malo, creo que terminaremos bien.